Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos como todos los miércoles a la Plaza Pública de Dende, este espacio donde debatimos, discutimos y pensamos los grandes temas nacionales. El tema que hoy nos convoca es un tema económico, pero también con enorme importancia social y ambiental. El tema que hoy nos convoca es la ganadería. Si miramos la historia de Paraguay, Paraguay, más que un país agrícola, es un país ganadero. Todo comenzó allá por 1545, cuando trajeron de España un toro y 7 vacas. Ese pequeño hato ganadero se fue multiplicando, llegó a cerca de 2 millones de cabezas, un poquito antes de la Guerra del 70. Ese hato fue arrasado en la Guerra del 70, quedando prácticamente 15.000 cabezas después de esa guerra, pero rápidamente el Paraguay se fue recuperando. En este momento el país tiene 13.500.000 cabezas de ganado. La ganadería, que ha tenido un letargo bastante largo por mucho tiempo. Fíjense que, para tener idea de la magnitud económica, en el año 72 Paraguay exportaba solamente 18 millones de dólares de exportación de carne. Ese monto de 18 millones pasó en el año 2002-2003 a 75 millones de dólares. Un crecimiento muy lento, pero a partir del 2003 eso se intensificó, se aceleró. Y este año pasado el Paraguay exportó cerca de 2.000 millones, más de 2.000 millones de dólares de exportación de carnes y derivados. Hoy ya la carne es una fuente importante de ingresos de divisas y es una producción que mueve toda una cadena de productores, de transporte, de frigoríficos, de transporte al exterior, en fin, toda esa cadena muy grande tiene un impacto importante en el Producto Interno Bruto de Paraguay. Ahora, este crecimiento tiene sus desafíos para poder sostenerlo. El primer desafío es el acceso al mercado. Gran parte de la producción paraguaya de carne se exporta. Y hoy se exporta casi en un 42% a Chile, en un 15% a Rusia, que es el segundo comprador de la carne paraguaya. Y Paraguay hoy no tiene acceso a los principales mercados de la carne. Hay 4 países que en su conjunto tienen el 65% del consumo mundial de carne. Esos países son China, Estados Unidos, Japón y Corea. Paraguay hoy no está en ninguno de esos mercados. En algunos está en trámite, como en el caso de Estados Unidos. Pero en el caso chino, evidentemente, es un mercado que es el principal mercado de la carne del mundo. Pero ese mercado hoy está cerrado por todo este problema geopolítico que tenemos, en el cual estamos metidos nosotros como una especie de queso del sándwich en este conflicto geopolítico del siglo XXI, por nuestra relación con Taiwán. Entonces, el mercado tiene, diríamos, grandes expectativas, nos ofrece grandes oportunidades. La humanidad pasó de tener 1.000 y pocos millones de habitantes a tener hoy 8.000 millones de habitantes. Y mucho de ese crecimiento se dio en el Asia, en países como China, como India, como Vietnam, países que tienen muchos habitantes,
que han mejorado muchísimo su calidad de vida con el crecimiento económico de las últimas décadas y que demandan alimentos. Y cuando uno empieza a tener mejor nivel de ingreso, uno de los alimentos que demanda es la carne. Entonces hay un futuro muy promisorio, pero evidentemente tenemos que definirnos y ver cómo hacemos para salirnos de esta trampa geopolítica que estamos metidos, poder llegar a los mercados más importantes y por otro lado poder superar y mantenernos, diríamos, por encima de los desafíos que existen, que son muy grandes, tanto del punto de vista ambiental, del punto de vista social, del punto inclusive de vista laboral, porque hoy el proteccionismo ya no es solamente de impuestos y de aranceles, el proteccionismo también es muchas veces ambiental, es laboral o es social. Entonces la ganadería tiene importantes desafíos, abrir mercados en el exterior y mejorar la eficiencia a nivel interior. Pero el sector ganadero está trabajando todos estos temas, está empujando todos estos temas y creemos que va a seguir siendo cada vez más, va a ser y va a seguir siendo cada vez más un factor de desarrollo importante para el Paraguay. Para debatir estos temas, para analizar estos temas, tenemos a dos personas de las más expertas, diríamos, en este tema, que durante esta 1 hora de plaza pública van a poner luz, van a dar información que va a ser de gran utilidad para ustedes. Espero que aprendan, disfruten y sea de utilidad para ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias, Alberto, por tus comentarios iniciales. Efectivamente, para hablar de este sector tan importante que es el sector de la carne, tan importante para la economía, para la sociedad paraguaya, tenemos invitado a dos especialistas del tema. José Carlos Martín, presidente del SENACSA. Muchas gracias por aceptar la invitación, José Carlos. Buenas noches, Jan. Muchas gracias por la invitación. Saludo también acá al doctor Valmelli y también a toda la teleaudiencia de NPI. Gracias. Mario Valmelli, productor pecuario y también hoy en día presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias a vos por la oportunidad. Un cordial saludo a tu audiencia, a ti y a José Carlos. Bueno, entrando un poco en el tema, José Carlos, quería empezar contigo. Que nos cuentes un poco sobre el sector de la carne. Cuando hablamos del sector de la carne en Paraguay, ¿de qué estamos hablando? Compartí con nosotros algunos números. Producción, cantidad de cabezas de ganado, exportación. ¿Qué números nos puedes compartir inicialmente? Bueno, inicialmente, hablando un poco generalmente sobre el sector, siempre hablamos de la cantidad de integrantes, ¿verdad? La cantidad de integrantes, hoy estamos hablando de casi 138.000 productores. En los últimos 2 años hubo un crecimiento en la cantidad de pequeños productores, principalmente por los diferentes programas de PTGO, los programas también que se prepararon durante la pandemia. Eso aumentó esa base de productores, principalmente porque la base del subsidio normalmente es también la información que da SENACSA al equipo económico. Entonces estamos hablando de 138.000 productores, de los cuales el 87% son productores menores de 100 cabezas, y con una población de 13 millones, esta última vacunación arrojó 13.560.000. Cabezas de ganado. Cabezas de ganado, ¿verdad? Donde también hay una porción importante que descansa el pequeño productor, ¿verdad? Entonces, casi 140.000 pequeños productores, el 87% de esos son pequeños cuando ustedes dicen menos de 100 cabezas es pequeño. Así mismo. ¿Cómo es la clasificación? ¿Cuándo es mediano, cuándo es grande? Y nosotros tenemos pequeños productores de 1 a 100 cabezas. Después tenemos medianos productores de 100 a 500 cabezas, que ese estrato ya básicamente va ya para mayores de 500, ¿verdad? Que son los tenedores hasta 500, y después va también hasta 1000 tenemos un estrato también importante, ¿verdad? Okay. Y estas 13.500.000 cabezas, ¿dónde están en el país? Nosotros vemos, obviamente, la presión de la agricultura hizo un desplazamiento natural y casi orgánico de la oriental a la occidental. También un crecimiento. Si nosotros vemos el crecimiento compuesto que tuvo el departamento de Boquerón y el departamento de Alto Paraguay, vemos un crecimiento del 8% en los últimos años, entendiendo que desde el 2019 ese crecimiento también frenó
se frenó básicamente también por la exposición climática, ¿verdad? Estamos con una disminución puntual en ciertas zonas del Chaco, ahí vemos una disminución muy importante, pero ya retomando un poco a la cantidad de productores, eso siempre tenemos que ver como un bien público realmente, porque nosotros si hacemos una comparación para la audiencia pueda entender, Uruguay con un millón de cabezas menos que nosotros. menos que alrededor de 12 millones y medio, tiene tiene 30.000 productores cadastrados. Estados Unidos con con más de 100 millones, 115 millones de cabezas fue el último censo donde tuve acceso, no tienen más de 80.000 productores. Si no vamos a países que también tienen un perfil exportador similar al de Paraguay, que quiere decir que están en los grandes circuitos ganaderos, Australia no tiene más de 60.000 productores cadastrados. Entonces, eso indefectiblemente dentro de las políticas públicas que siempre donde trabajamos y donde queremos empujar, tenemos que pensar también en los pequeños productores y también en el abordaje de la formalización de los estos pequeños mismos. productores. Vamos a entrar enseguida en eso, pero parece entendí bien. ¿Y cuánto por ciento todo está en el Chaco del total de cabeza de ganado y cuánto por ciento en la región oriental? Hoy está 48% en el Chaco. Ah, todavía hay más cabeza de ganado en la región oriental. Sí, 48%, pero hoy dentro del circuito exportador, el 60% de la carne que exporta Paraguay ya es carne del Chaco. Obviamente por el perfil comercial y empresarial que se maneja en la Y lo que ganadería viene del creciendo Chaco. básicamente es la producción en el Chaco, se está desplazando. Así mismo. Y hablando un poco, Mario, me explicaba José Carlos entonces el impacto social importante que tiene al tener tanta cantidad de productores. Y hablando un poco del impacto económico, ¿cuáles son los números de la exportación, del consumo local? ¿Qué nos puedes contar del impacto económico de este sector? Bueno, mira, los números más recientes que se publicaron hablan de que la ganadería tiene aproximadamente una participación del 2,5% en el PIB directo, pero en toda la cadena de valor están alrededor del 10%. ¿Qué es una cadena de valor? Incluye la cadena de valor de la carne, incluye los productores, los transportistas, los industriales, las personas que trabajan en el transporte, en las barcazas, o sea, todo lo que está asociado a la actividad pecuaria propiamente dicha, su posterior industrialización y comercialización. 10% del PIB, toda la cadena de 10% valor. del PIB. Importante, sí. Importante. La agricultura está en alrededor del 30%. Y juntos, el sector agropecuario, no te vayas a olvidar que aporta alrededor del 70-72% de todas las divisas que entran al Paraguay. De las exportaciones y por lo tanto de las divisas. ¿verdad? Y eso es muy importante porque en el aspecto económico, acordate que nuestro país es un importador neto y que justamente una de las virtudes y de las cuales siempre se resalta es la estabilidad monetaria que tiene el Paraguay, la fortaleza que tiene. Y bueno, eso está dado justamente porque ese sector agropecuario contribuye con un volumen muy grande de ingresos de divisas y permite al Banco Central justamente realizar su función principal. En lo social, aproximadamente en el último censo, creo que salieron 690.000 personas ligadas directamente a la actividad agropecuaria. Eso es con toda la cadena de valor. Estos 138.000 productores más la gente que está vinculada a la cadena de valor, ¿te refieres? Al sector agropecuario directo. Agropecuario, no solamente carne. No solamente, o sea, pero ya no a todo el resto, sino, fíjate vos a lo que básicamente la ganadería es, entre las dos actividades, obviamente la que es más socialmente incluyente y se calcula que alrededor 450.000 personas están ligadas laboralmente en forma directa a la ganadería. 450.000 personas aproximadamente. Me hablaste de la parte social. Hoy me decían, porque estuve averiguando justamente, no hay en Paraguay más del 32% de la población bancarizada. O sea, socialmente y socioeconómicamente, esos productores que te comentaba acá el doctor Martín, para ellos la vaca es realmente la caja de ahorro, el desmamante. Entonces, cuando vos hablas de las, digamos, de las diferencias que se dan a veces en el precio de las carnes y del ganado, esto tiene directamente efecto sobre los pequeños productores. Correcto. Porque ellos están incorporados a toda esta
cadena de valor, por decir así. Ese pequeño productor que te comentaba José Carlos, ese pequeño productor a veces tiene que vender una vaca o 2 vacas porque una persona o un familiar se le enfermó, o directamente vende los terneros como fuente de ingreso para pagar el colegio. O sea, realmente la actividad agropecuaria tiene una connotación socioeconómica muy importante. Y te quiero terminar con esto. No te olvides que justamente en uno de tus comentarios últimos se hablaba del déficit de la educación paraguaya, ¿verdad? Y bueno, esa gente, Jan, que tiene tan poca educación, que tiene tan poca formación, esa gente trabaja justamente con el sector pecuario en su mayor parte. Ok, 450.000 personas. Y decime una cosa, ¿cuántas cabezas de ganado se faenan anualmente? ¿Cuánto se queda acá para consumo local y cuánto se exporta? Hay registros bastante precisos que el doctor Martín inclusive conoce mejor que yo, pero aproximadamente para exportación, en frigoríficos de exportación se faenan 2 millones de cabezas al año, 2 millones de cabezas. Además hay una faena de consumo interno, otra vez que está en alrededor de 150, 200.000 cabezas, y estamos en 2.300.000, 2.400.000 cabezas. Eso es lo que se faena anualmente. Acá. Y de lo que vos me hablaste de porcentaje, bueno, la mayor parte de la carne del Paraguay se exporta, quedando aproximadamente un 30% de la cantidad de carne que se faena en frigoríficos de exportación para el consumo local. Pero hay también otra faena que no es frigorífico que queda para el consumo local, ¿o todo claro, faena? No, claramente la faena que se da en mataderos, en frigoríficos que no son de exportación, porque es importante entender, Jan, para exportar la carne, los frigoríficos deben ser habilitados por los mercados que van a comprar, y no todos los frigoríficos que tenemos están habilitados, tampoco los mataderos de las ciudades. Obviamente toda esa carne, toda la carne que se consume en las estancias, todo eso es consumo local directo. Pero de esos frigoríficos habilitados, el 70% se exporta, el 30% se queda acá a nivel... Sí, Paraguay exporta, a diferencia de otros países, solo carne sin hueso. De manera que tu pregunta es muy relevante, porque en la medida que más carne se exporta, también la carne de menor valor queda en mayor volumen para el consumidor local. Lo cual hace que el precio no sea tan alto para el consumidor local. Técnicamente, pero no es ningún secreto, la carne más barata del Mercosur se vende en Paraguay, al consumidor local. Y en términos de ingresos de divisas, la exportación de la carne de este año, más o menos, ¿cuánto estamos hablando? El año pasado nosotros llegamos con todas las carnes en 2.000 millones de dólares. 2.066 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, pero... Para entender y explicar un poco, como decía el doctor, esta es una industria de desagregación de valor, porque el productor hoy está vendiendo un animal y la industria procesa y saca aproximadamente 45 productos comerciales. 45. Dentro de nuestras estadísticas siempre vemos la exportación de carne bovina, pero ahí abajo se exporta menudencia, hoy todo lo que refiere a la exportación de otros subproductos, tanto comestibles o productos no comestibles, eso representa alrededor del 30% de lo que se exporta. El año pasado se ha tenido un crecimiento de casi 600 millones de dólares comparado con ese primer año de pandemia, llegando a los 2.066 millones de dólares, de los cuales el 80% de exportación, así como dijo el doctor, de carne enfriada o congelada. 1.600 millones de dólares más o menos es la carne. El resto son esos 45 subproductos comerciales también que llegan a esos 400 millones de dólares más para el total. Sería así más o menos ese es el número. El número. ¿Y este año se espera algo similar? Nosotros este año todavía, hay que entender que que la semana pasada en los discursos de los presidentes un poco de la ONU, hoy el sentido común y el mensaje es la lucha de todos los gobiernos contra la inflación. La inflación, y esa inflación que se traduce en alimentos. Entonces, hay un esfuerzo de todos los gobiernos para ir combatiendo, y indefectiblemente eso también tiene presión a las carnes, no solamente bovina y no solamente de Paraguay. Además se ve una recesión importante de China. China como representa hoy el 30% del mercado mundial de las proteínas, así que cualquier impacto podemos también nosotros recibir unos coletazos, ¿verdad? Entonces, nosotros seguimos todavía dentro de nuestros pronósticos del SENACSA de llegar a los 2.000 millones de dólares. Este año. Replicar eso. La producción bajaría alrededor del 5 al 7%. La producción.
pero como tuvimos muy buenos precios estos primeros 6 meses, 8 meses del año, ¿Por qué baja la producción? compensando. ¿Clima climático? Y la producción baja por una serie de factores. Principalmente el doctor hablaba de 2 millones de cabezas sobre un stock de 13 millones. Si hacemos el índice que todos los mercados ven, el índice de extracción, estamos más o menos del 13.5%. Si sumamos ese consumo local que dice llegamos a 15 y 16, ese número todavía sigue siendo bajo, porque realmente falta todavía mejorar todos los índices, tanto los índices productivos como los índices también de extracción, para poder llegar a tener una producción, realmente un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿verdad? Buen punto. ¿Y por qué, Mario, siguen siendo bajos nuestros índices? Un país que ya tiene mucha experiencia en la producción, un impacto, una tradición, una cultura. ¿Por qué tenemos todavía índices bajos? Mira, el Paraguay inicia su proceso de evolución en el 2003. Imagínate que en el 2003, prácticamente, en el 2003 se exportaban 75 millones de dólares. No, hace todavía 20 años y estamos en 2.000 millones, ¿verdad? Eso fue progresando, se fue generando un desarrollo, se han mejorado las pasturas, se han mejorado las condiciones de bienestar animal, se han mejorado también los índices, se introdujo genética. Existe, yo por el contrario creo que se han dado muchos progresos. Lo que ahora falta es que lo que expresaba hoy de la cantidad de productores que manifestó el doctor Martín, que empiece a permear ese mejoramiento también a los pequeños productores. Sí, muchos a los medianos y grandes. Y probablemente cuando cuando esto empiece a permear, va a empezar a mejorar. También, en alguna medida, estos otros índices, los otros países tienen mucho más precisión en la parte de las clasificaciones de vacas que están criando su último ternero, vacas que están en engorde. Nosotros tenemos un índice directo, pero es, como dice el doctor Martín, en Paraguay hay un marco todavía importante para mejorar con relación a los otros países y tenemos que hacerlo. Y hay ¿verdad? políticas públicas y también privadas. Por ejemplo, la Sí. ARP tiene como política para llegar a ese sector. Entre las políticas públicas, por ejemplo, está ahora una que va a aplicar mejor, inclusive el doctor Martín, que se acaba de iniciar un programa que es contra una enfermedad que produce abortos, ¿verdad? Que se hizo oficial, que es el programa de brucelosis, ¿verdad? Es un programa muy importante. La Asociación Rural también, a través de sus diferentes regionales, trabaja activamente, y los productores tienen consorcios, que son los llamados consorcios regionales de experimentación agropecuaria, los CREA. Y después otra vez cada regional, que llega a muchos productores, también tienen jornadas. O sea, sin lugar a dudas se está trabajando, pero tampoco no hay que obnubilarse, hay mucho por mejorar, y eso es real, ¿verdad? O sea, está en proceso, digamos, está ocurriendo. Está ocurriendo. Nosotros creemos que, sin embargo, que después vamos a hablar, ¿verdad? A pesar de que los precios... Le escuchaba la otra vez decir a un ministro, al ministro Matos, el ministro de Uruguay, que decía, el primer y principal aliciente para que un productor mejore es el precio. Claro. Directo. Lo dijo oficialmente, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, mejoró el precio en Paraguay, en relación al Mercosur, el país que menos mejoró su precio fue Paraguay también. Y ahí entramos entonces en el tema de los mercados probablemente. Porque los precios dependen mucho de los mercados. ¿Cuáles son los mercados que hoy tiene la carne paraguaya? Parece que son muchos, pero muy concentrados en poco de vuelta. Claro, obviamente la apertura de los mercados siempre viene acompañado de una decisión tanto público o privado, pero la decisión de vender es una decisión comercial del industrial, ¿verdad? Si bien tenemos algunas cuotas donde por compromiso país el sector público insiste en el cumplimiento de las cuotas que tanto nos costó, como la cuota Hilton, está la cuota de Colombia, en su momento estaba la cuota de Taiwán, hoy ya la cuota desaparece. Significa que podemos vender todo lo que ellos quieran comprar, ¿no? Eso se consiguió al inicio, fines del 2019. Primero subimos a 20.000 toneladas y después, bueno, ya sacamos la cuota, hoy estamos totalmente sin aranceles. Perdón, José Carlos, para poner más números, ¿cuántas toneladas exportamos en total?
Nosotros este año queremos llegar a 330.000 toneladas. 330.000 toneladas, perfecto. 20.000 era que teníamos el cupo de dijiste hoy ya se sacó. Hoy ya se Para sacó. dimensionar nomás, pero son 330.000. ¿Cuáles son nuestros principales mercados? El principal mercado por logística, por tipo también de consumo, porque si bien nuestra carne puede ser y es conquista muchos paladares en diferentes partes del mundo, hay también un tipo de consumo que eso no vas a cambiar vos en el país por más el mejor producto que tenga. Entonces, obviamente Chile sigue y va a seguir siendo el principal mercado de la carne paraguaya, que es más o menos, tenés ahí llegamos al 50%, que es también nuestro ideal. Después 50% le vendemos a Chile. Y vos decís que es un tema cultural. A ellos les gusta nuestra carne. También se dice que ellos mismos compran nuestra carne y venden la suya y exportan la suya. Eso es cierto. Pero evidentemente Chile hoy está teniendo casi 17, 18 millones de habitantes, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente tiene una producción de 2, 3 millones de cabezas. Entonces, lo que faena prácticamente en un mes, en un año, Chile, nosotros faenamos en un mes. Sí, para que vean un poco los números, ellos sí tienen una producción pecuaria diversificada en otros tipos de proteínas, no necesariamente. Claro. Ellos son muy conocidos exportadores de peces. Después viene el Rusia, que Rusia en los últimos tiempos está entrando dentro de una política que del 2014 comenzó de sustitución de importaciones. ¿Verdad? Rusia primero hoy llegó a la autosuficiencia en pollo y en cerdo, hoy Rusia está exportando cerdo. ¿Verdad? Producto también de políticas del gobierno ruso, no sé si sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que no están subsidiando mucha producción, pero un tema también. Hoy se habla no solamente de la inocuidad de los alimentos, hoy se habla de la seguridad alimentaria, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos con el segundo mercado, que este año yo creo que va a representar 25%. Ahí tenemos 75 ya. Pero en su mejor momento, en el 2014, que fue el mejor año de la carne paraguaya, después del 2020, nosotros enviamos aproximadamente el 90% a Rusia. Entonces Rusia está entrando. Estaba leyendo que el año pasado Paraguay todavía fue el principal exportador de carne en Rusia mismo. Entonces, importador de carne en Rusia. Entonces, para los rusos, para Rusia, Paraguay es un mercado muy importante. Correcto. Después viene Brasil, que Brasil, dentro del gobierno de Bolsonaro, el ministro Guedes realmente manejó mucho el tema del tipo de cambio y en alguna vez estábamos muy competitivos y depreció mucho, que también nuestro producto quedó un poco caro para Brasil, ¿verdad? Estamos recordando que hace 5 o 7 años, el real estaba 2,50, 2,20, llegó a 5,94, ahora bajó un poquitito. Hay que ver un poco qué va a pasar también con ese mercado. Israel también jugamos un papel muy importante en Israel. En el 2019 fuimos el principal, también para Israel fuimos el principal importador de carne allá y obviamente con números realmente muy diferentes, ¿verdad? Sí. Allá representamos alrededor del 20% de lo que importa, para ellos, ¿verdad? Y nosotros nuestro objetivo es llegar a 20.000 toneladas. Allá es muy difícil, aumentar mucho la producción de Israel, porque ahí como tienen la faena rabina, claro, la faena israelí, tienen muy controlado. Ahí es un solo gobierno, ahí está el Estado, claro, no es laico, bueno, para entender. Entonces, ellos manejan de acuerdo a la oferta y la cantidad de temporadas que faenan los rabinos paraguayos. Y ya está Taiwán, me imagino. Y Taiwán está compitiendo. Algunos meses de este año fue inclusive el segundo principal de este mercado, pero al final a lo largo va a terminar entre el cuarto o el quinto. Por eso, 75% concentrado, 50 en Chile, 25 en Rusia y el resto se reparten entre Brasil, Israel, Taiwán. Sí. Después tenemos un montón de mercados abiertos en teoría, pero muy poco realmente comprando. Con colocaciones puntuales, tanto Uruguay, Perú, Colombia. Porque se habla de 50 o más de 50. Tenemos más o menos 70 mercados habilitados. 70 mercados abiertos. Y ahí el tema que vos mencionaste recién, Mario. Cierto, mejoró el precio, dijiste, pero mejoró mucho menos de lo que le mejoró al resto de los países del Mercosur. Y siempre también escucho, y contame si esto es cierto, que nosotros vendemos en promedio nuestra carne bastante más barato de lo que vende Uruguay, por ejemplo, y Argentina. ¿Es así? ¿Y por qué sí es así?
El programa de usted es un programa muy visto. Me gustaría acotar algo más Sí. a lo que ya expresó con mucha precisión el doctor Martín. Vos escuchás mucho acerca de 70 mercados, 60 mercados. Es inimaginable pensar que 11 países, escúchame bien, 11 países concentran el 83% de todas las importaciones del mundo de carne. ¿Te parece? De carne del mundo. Del mundo. 4 países concentran el 65%. Wow. ¿Qué te parece? Estamos Súper entre los concentrado. 10 exportadores del mundo, pero 11 países concentran, reitero, el 83% y 4 el 65%. En esos 4 países Paraguay no está. ¿Cuáles son? China, Estados Unidos, Japón, Corea. Wow. Nosotros no estamos en ninguno de En los cuatro ninguno de que esos compran el cuatro 65% de la carne Del mundo. del mundo. Del Ah. mundo. ¿Verdad? Bueno. El siguiente creo que es Corea del Sur, tampoco estamos. ¿Verdad? Pero Corea me dijiste el cuarto, Corea. Sí, pero hay 2 Coreas. Bueno, y después creo que viene Hong Kong en realidad. Ah. Pero lo que te quiero explicar nomás, y Sí. quiero resaltar eso por eso. Paraguay, con todo lo que te expliqué antes de la importancia de la pecuaria, del Sí. sector socioeconómico, todo lo que hablamos, ¿verdad? Los ingresos, a pesar de todo eso, nosotros no estamos jugando en las grandes ligas. Lo que explicó el doctor Martín es muy cierto. Chile logísticamente tiene una serie de ventajas. Pero vos imagínate lo que es estar fuera del 65% del mercado del mundo, a pesar de estar entre los 10 primeros exportadores del mundo. Eso te da la medida, el esfuerzo que hizo el sector productivo, la industria y el sector público. O sea, nosotros estamos realmente en línea de largada para cosas mucho más grandes. Sí, quiero volver un Con poco- referencia a lo Uruguay que me preguntaste, te voy a hacer precisiones puntuales. Nuestra carne se vende con referencia a la uruguaya Sí. entre $1.500 y $1.700 más barato la tonelada. En promedio. En promedio. 1.700 Sí. dólares más barato. Así terminó en agosto. Y a veces inclusive más. Uruguay, hay que reconocer que Uruguay, al igual que todo el Mercosur, tienen el mercado chino, Sí. tienen el mercado de Estados Unidos, entre otros, ¿verdad? Uruguay también tiene el mercado de Japón, pero muy chico realmente, ¿verdad? Todos estos países, en realidad, hoy por hoy solidifican su ingreso de exportación sobre China. Definitivamente, ninguno de ellos exporta menos del 60% de toda su carne a China. En el caso de Argentina, 75%. Y para ser más todavía de ese 65%, que son 4 países, China, Estados Unidos, Japón y Corea, dijiste, Sí. ¿cuánto es China? China el principal de todo. 35% del Sí. mundo Sí. compra China. Mencionaste algo muy interesante, el 65% de la compra total de carne en el mundo la hacen 4 países y no estamos en ninguno de esos 4 países. Correcto. Probablemente eso explique que tengamos estos precios que me decís que pueden ser incluso hasta Totalmente. $1.700 en promedio menor Totalmente. del que vende Uruguay. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué no estamos en estos mercados? Yo te quiero hacer un pequeño resumen de algunos números, ¿verdad? Sí. Fíjate vos, China, como expresó José Carlos, consume el 30% del mercado importador. Es un mercado mundial. Es un mercado. China es un país que está creciendo en los últimos 20, 30 años a razón de 9,5%. Hoy es la segunda economía del mundo. En el 2030 se espera que sea la primera economía del mundo y nosotros no podemos estar en China. ¿Dónde está el problema? No entendemos. Somos agradecidos con Taiwán, pero nosotros necesitamos entrar a China. Porque a diferencia de todos los otros países, se han creado tantas historias, tantas novelas sobre el tema de que China promete esto, no hace esto. Nosotros tenemos exactamente solo lo que China necesita comprar de nosotros. ¿Qué? Soja y carne. Pero son nuestros granos. Entonces, Sí. te quiero decir algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos condiciones para producir la carne que precisamente compra China. ¿Verdad? Que ¿Cuál es una carne? La carne es una carne de volumen, porque cuando vos hablas de exportación de carne, existen lo que estaba explicando hoy José Carlos muy bien, lo que son los cortes premium y está Sí. lo que es la carne industrial, que es la carne de volumen, ¿verdad? Ok. Que es la que en principio se estaría exportando al principio a Estados Unidos. China compra básicamente carne industrial o carne de volumen. Carne de volumen. Y nosotros, que es una carne muy poco diferenciada, inclusive compra carne con huesos, nosotros no estamos en ese mercado. Ok. Entonces, eso para nosotros es una preocupación muy importante, pero no solamente por China, no solamente por China. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la carne es un producto que consume la clase media, básicamente. Ujú. Entonces, en el año 2030 se espera que el 66% de toda la población del mundo La clase tenga media. su clase media en Asia.
Okay. Y nosotros no estamos en los mercados asiáticos. Y en los mercados asiáticos, obviamente que China tiene también mucha influencia. Correcto. Vamos a detener un poco un ratito en China y después vamos a volver al resto, porque Sí. tenemos que hablar de Japón, Corea y Estados Unidos. Correcto. José Carlos, obviamente nosotros sabemos, no tenemos relaciones diplomáticas con China. Sin embargo, hay un comercio importante. Importaciones, Paraguay importa más de 3.500 millones de dólares de China. ¿Por qué nosotros sí podemos importar productos de China y no podemos exportarle productos? Realmente tuvimos ya varias reuniones con algunos importadores. Ellos, en el comercio mundial de carne está el reconocimiento, primero sanitario, Sí. y cada despacho de carne, cada contenedor o cada cierre de contrato va acompañado de un certificado sanitario donde hay un reconocimiento oficial, ¿verdad? Ellos dentro de su estrictamente One China Policy, como ellos dicen, ¿verdad? Del momento que Paraguay no reconoce a China comunista, ese reconocimiento de nuestro certificado sanitario no van a aceptar, ¿verdad? Okay. Si bien se exporta algo a Hong Kong, ¿verdad? Y ahí entra a los barrios de alrededores de China. Si exportamos a Hong Kong. A Hong Kong exportamos vía proveedoría marítima, ahí hay casi 20 millones de personas que a donde podemos acceder, ¿verdad? Pero realmente el número grande es una realidad y es algo que realmente tenemos que ponernos dentro. Creo que las diferentes políticas públicas y las políticas internacionales deben ser previsibles en el tiempo, ¿verdad? Y eso es una decisión de todo. ¿A qué te referís con previsible con esto que estamos hablando? Que romper con Taiwán, porque es lo que básicamente ellos exigen, ¿verdad? No es una decisión que se debería tomar de aquí, de la noche a la mañana. Entiendo. Sino creemos que debería ser en el largo plazo, viene a ser la segunda economía del mundo, donde todos los indicadores indican que tendría el crecimiento de esa clase media, también claro, impulsada también por India. Yo sé que no se exporta carne bovina en India, pero retomando un poco para volver al punto, hoy nosotros el diferencial por tonelada en este es 1.700, 1.750 dólares. Sí. Estos primeros 9 meses del año. Sí. Nosotros estamos 12 a 13% abajo de Uruguay y de Argentina en los cortes premiums. Sí. Cuando colocamos una cuota Hilton, cuando colocamos un lomito a Israel. 13% menos en precio. En precio, sí, estamos en esos cortes nobles. Pero estamos casi 30 a 40% menos en los cortes de volumen, los cortes industriales. ¿Que va a dónde? ¿Va a Chile y a Rusia? Que va básicamente a Rusia, ¿verdad? A Rusia. Entonces, para ver un poco en dónde estamos y por qué estamos, ¿verdad? Siempre hay que estudiar un poco de esa desagregación de valor completa. ¿Por qué estamos 40% menos en los costes industriales de menor valor? Porque no tenemos otros mercados de colocación masiva, porque realmente China es un mercado, son 1.400 millones, un mercado. Entonces, de vuelta por el tema del mercado. Pero para entendernos más entonces, esto es una cuestión geopolítica. China exige casi que vos rompas con Taiwán, de lo contrario no te va a aceptar ese certificado sanitario oficial. Yo cuando importo cosas de China no necesito un certificado sanitario. Cuando vienen celulares, cuando vienen juguetes, no hace falta, yo lo acepto, pero ellos no nos aceptan. Y esta es una cuestión geopolítica difícil de solucionar por lo que veo, salvo que Paraguay tome una decisión distinta. Ahí parece que ya es más complicado, Mario, porque uno también ve esta confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China, y Estados Unidos está muy cerca nuestro, digamos, pero no sé cómo ustedes evalúan eso. Pero también quiero preguntarte, Mario, antes de que me olvide, después me contestás, el resto de los mercados. Japón es un país que tiene 130 millones de habitantes, Corea tiene como 70 o no sé cuánto, y Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. ¿Por qué me deciden los otros 3 mercados? Primero te quiero hacer una precisión para que entiendas bien lo que explicó el doctor Martín. El tener abierto China no representa solamente China como tal, es tener la espalda para negociar con otros mercados. Porque cuando vos te vas con tu carta de volumen a Rusia, por decir así, el ruso, haciendo nada más que para que la audiencia entienda, es somos nosotros o nadie. En los otros países del Mercosur le dicen, son ustedes o China. Entonces vos, hoy imagínate que Brasil vende, imagínate las distancias, Brasil vende más caro su carne en China que en Chile. Nosotros mandamos 19 cortes a Chile y ellos suelen mandar sobre todo el delantero.
Entonces, lo que yo creo que explicó muy bien el doctor Martín es que China no representa solamente el volumen como tal, sino es la espalda que te da para negociar otros mercados. Entonces, Otro mercado en Asia. en Asia y en el mundo todo. Sí, pero me dijiste porque en Asia está la gran cantidad de También, personas de clase por media. supuesto. Vietnam tiene 80 millones de habitantes. Indonesia tiene 180 Claro. millones de habitantes. Y, Ahí estamos. En eso estamos, pero lo que te explicó el doctor Martín no solamente sobre Asia, tiene efecto también sobre el precio que vos negociás con Israel, con Chile, con todos estos países. Y hay un punto que para mí es determinante en esto. Los países chicos, los países mediterráneos, no pueden mirar la geopolítica como un bien en el cual se tienen que inmiscuir, sino que la apertura de los mercados está directamente ligado al bienestar de sus pueblos y al desarrollo de la nación. ¿Verdad? Entonces, te voy a dar un número. Vos imaginate los 1.700 millones que dijimos solamente en carne, $1.700 por tonelada. ¿Cómo vos te podés imaginar que estuvimos negociando, fueron tema de los 2 últimos 3 años, los ingresos de Itaipú, y resulta que si nosotros tuviésemos China, nosotros podríamos incorporar a la economía más plata que en el mejor de los casos que nos podría dar Itaipú? Hoy, ¿cuánto vos le pondrías a vender a China? Si vamos a suponer Y ese yo pensamiento. creo yo creo personalmente que nuestra diferencia estará fácilmente entre 600 y 800 millones de dólares Más. en carne. Algunos hablan hasta inclusive más de 1.000. Pero seamos conservadores. 600, 700 millones. Multipliquemos los 1.700 dólares por las 330.000 toneladas y tenemos un número muy importante que Claro, pero no la va a vender todo solo a un país. por digamos, eso, pero igual. por eso, pero, Ok. pero Referite un poco al resto de los otros mercados. Me queda claro lo de China, fuiste Lo muy de Estados enfático. Unidos, el segundo, Estados Unidos, bueno, Japón y Corea. China. En el caso de Estados Unidos, el sector público sobre todo hizo un trabajo tremendo. El sector privado acompañó, la industria también, el sector productivo quise decir, ¿verdad? Y estamos a la espera. Creo que se han hecho en gran medida todos los deberes. El propio doctor Martín se ha ido en más de una ocasión a Estados Unidos y estamos aguardando que Estados Unidos, claro, que Estados Unidos nos libere los mercados. Primero se habló del primer trimestre, del primer semestre del 2022, después del segundo, ahora nos vamos aparentemente al primer cuatrimestre del 2023. Pues yo ¿Qué es lo que falta ahí? Ahí no hay ningún problema geopolítico, al contrario, tenemos muy buenas relaciones. Y el doctor ¿Por Martín qué no? puede explicar Ahí sí entra mejor. Argentina, Uruguay, todo ellos entran. Sí, yo ¿Y creo por qué? que nosotros ahí ya recibimos la auditoría, es así, recibimos la auditoría en noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado, y ellos solicitaron una nueva auditoría. La última vez que vino a Estados Unidos donde el resultado fue negativo fue en el 2008. ¿Verdad? Del 2008. Entonces tuvimos que trabajar básicamente de foja cero y hemos recibido la auditoría en noviembre y este año en julio. Este año en julio, entendiendo que los procesos burocráticos allá toman, ¿verdad? Si vemos cuánto tiempo le costó a Uruguay entrar a Japón, fueron 18 años. 18. Cuando nosotros tuvimos en febrero del 2020 en Japón, dijeron, nosotros vamos a ver, el proceso de Paraguay va a terminar en 7 años. Entonces, esas culturas milenarias, esos procesos, también indefectiblemente llevan su tiempo. La semana pasada estuvimos por Washington y la última información por fecha, porque hay Departamento de Agricultura, hay cosas de la Casa Blanca, que el proceso debería indefectiblemente terminar allá por marzo, abril del año que viene, con ya la consulta pública también elaborada, porque es una decisión también. ¿Y ahí qué expectativas de venta tenemos? Para poner los números también. La expectativa, obviamente, de Estados Unidos en el primer año, si habilitamos en hasta abril, es de 10.000 toneladas. Ese es el objetivo. Es poco parece, ¿verdad? Parecería poco, pero ahí estaríamos recibiendo la habilitación también de Canadá, donde se podría colocar unas 15.000 toneladas, ¿verdad? Entonces, 25.000. Pero tiene un potencial mucho más grande. Eso quería ¿verdad? ver. Sí, claro. ¿Hasta dónde puede llegar? Uruguay exportó el año pasado 60.000 toneladas a Estados Unidos. Pero nosotros tampoco vamos a llegar a esas 60.000. Yo creo que con unas 20.000 a 30.000 toneladas se puede solicitar primero la cuota, porque hoy no tenemos cuota, ¿verdad? Y ellos hablan mucho del past performance para acceder a las cuotas. Sí. Entonces tenemos que tener 1 año o 2 años de ingreso bajo una cuota general, ¿verdad? Que esa cuota se llena y después uno vende con 20% de arancel. ¿Y ahí la carne que se vende son las carnes premium o la más industrial? Es realmente carne el 85%
es carne industrial y solamente el 15% es carne que what you eat, what you see, te dicen los americanos, que es carne en plato. Pero ese 85% de carne industrial ya sí a un precio sustancialmente mayor que tenemos ahora. Importante, ¿verdad? Entendiendo que... Se va a acercar a los precios que vende Uruguay y todo eso. Se va a acercar los precios que vende Uruguay en Estados Unidos definitivamente. Pero el diferencial grande que le hace Uruguay es obviamente en China, ¿verdad? Ok, sí, eso me queda claro. Bueno, Japón está en proceso. ¿Y Corea qué creo que falta? Corea del Sur hemos enviado en junio, julio, toda la documentación. Es casi 1.200 páginas de documentación que hay que completar. Japón, nosotros enviamos en octubre del 2019 y ya tuvimos algunas auditorías en secreto, ¿verdad? Que eso que ya vienen gente de la JICA a conocer, a preguntar, a mirar. Cuando nos fuimos allá nos dijeron, ustedes tienen que mejorar su sistema de identificación animal, ¿verdad? Para dar más garantía. Y bueno, estamos trabajando en eso. Tuvimos una visita de un diputado donde pidió disculpas porque allá también Japón durante la pandemia obviamente tuvo el cambio del primer ministro, tuvo también algunos procesos que obviamente la pandemia vino, si bien fue a cortar los procesos que estaban iniciando, estos procesos de apertura. El mundo paró en visitas, en auditorías. Este año nosotros recibimos ya 8 auditorías en lo que va el año. Una cosa que hemos escuchado, Mario, y que tiene que ver, porque acá pareciera ser que hubo un avance muy importante en términos de producción, en términos de genética, todo lo que he mencionado es muy importante en toda la cadena de valor, y el mercado es el tema que ahora tenemos que forzar mucho o insistir mucho. Muchas de las cosas que está explicando José Carlos. El Instituto de la Carne, muchas veces hemos escuchado el Instituto de la Carne. ¿Qué es un Instituto de la Carne? ¿Para qué sirve? ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué propuestas hay? Esto es para que realmente Paraguay se muestre en los mercados. ¿Serviría de algo? ¿Qué es un Instituto de la Carne, Mario? Bueno, en casi todos los países, estos que hemos nombrado, que son los principales exportadores del mundo, el instituto no es otra cosa que un marco institucional de trabajo. Un marco institucional donde trabajan juntos los industriales, los productores y el Estado. Okay. Llámese el Servicio Nacional de Salud Animal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque todo se inicia y nace a través de un contacto oficial, como bien lo dijo recién José Carlos. Entonces, lo que se busca es consolidar un marco de trabajo en el cual yo sé y estoy convencido de la necesidad absoluta de este tema, porque es la única manera de que en forma ordenada y reitero, institucionalmente nos sentemos a trabajar los productores, los industriales y el Estado. En todo esto que mencionaba recién José Carlos, tenemos que ponernos todos de acuerdo para hacer la identificación individual, más allá de que yo soy un convencido que finalmente es el productor el que va a absorber todos los costos, pero es algo que se necesita y se va a hacer. Ahora se acaba de aprobar por iniciativa del SENACSA una nueva tipificación que hace mucho más exigente y coloca los cortes. La primera tipificación de Paraguay. Explica un poco para qué es una tipificación. La tipificación es un sistema normativo que permite colocar la homogenización y la padronización de la calidad y del tipo de producto. Y saco es justamente para medir y para homogeneizar nuestra producción a la hora de salir y ofrecer a los diferentes mercados. Y fue un trabajo de 2 años. Con los productores. Con los productores, los industriales, la academia, porque fueron invitados la agronomía y veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción, las empresas certificadoras. Yo ya estuve en Chile presentando el trabajo, donde vieron, obviamente, toda iniciativa propia, mancomunada, todos los países te van a aceptar, ¿verdad? Claro. Entonces, eso se estaría firmando a partir... Nosotros no teníamos todavía la tipificación propia. No teníamos la tipificación, tipificábamos en base a las normas chilenas. Okay. Hoy hay una norma reglamentada en IETN paraguaya, que eso inclusive vamos a sacar por decreto y esperemos que esta norma, producto de esta mejora continua, de aquí a 10, 12 años, 3, 4 ciclos ganaderos, vaya otra vez actualizando. Son exigencias también de los mercados más exigentes, ¿verdad? La redundancia. Por ejemplo, Uruguay tiene su tipificación, Argentina, Uruguay Brasil. Tiene, el doctor Armella es un fanático de Uruguay porque realmente es un país donde hicieron las cosas muy bien ya hace muchos años. Uruguay, doctor, tiene hace 50 años su primera tipificación. Por ahí. Sí, hace 50 años sacó su primera tipificación en Uruguay. Bueno, y nosotros ahora dimos un paso súper importante porque obviamente
también es una tipificación ya sobre algo construido importante. Claro. Entonces vamos a tener, creemos que, resultados mucho más rápidos. Perfecto, pero entonces dijiste algo muy medio obvio, Mario, es decir, trabajan juntos el sector productivo, la industria, el Estado. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Por qué no se ha creado? ¿Dónde está el PAN, como decimos? Y yo creo que el problema está en la falta de comunicación de los sectores. Construir un instituto de la carne exige un poco de renunciamiento y también un poco de patriotismo para realmente apostar al desarrollo del ¿Por qué Paraguay. renunciamiento si le conviene a todos? Y porque en alguna medida ambos sectores, inclusive el Estado, salen de un clima confort tal vez en el que se encuentran y en el cual no existe una determinada presión porque eso implica reunirse. En el Uruguay se reúnen semanalmente y probablemente el sector productivo ejerce presión sobre la industria sobre determinadas normativas, las industrias sobre el Estado para mover determinada apertura de mercado, pero todo esto conduce necesariamente a un mejoramiento de la cadena de valor. No hay otra forma. Y la rueda, yo siempre suelo decir que Elon Musk inventó el auto eléctrico o trabajó, pero nunca trató de inventar la rueda. La rueda ya está inventada y es la que inventaron los uruguayos. Es la que existe. Este Instituto de la Carne, te cuento, existe en la Argentina, existe en determinado estado de Brasil, existe en Uruguay, existe en Irlanda, existe en Australia, todos los países que están entre los principales exportadores y productores y exportadores de carne tienen un marco institucional de trabajo. Y te quiero completar algo porque no quiero dejar pasar la oportunidad a este programa. Sí. Redondeemos la parte de exportaciones, 330.000 toneladas, 40 y más por ciento a Chile, 50. Un país que hoy tiene un poco de inestabilidad política que nos preocupa a todos, 25% a Rusia, un país que está en guerra, ¿verdad? Después tenemos Brasil, 10%, Israel, 10%, Taiwán, 10%. Puta se idea la preocupación que tiene el sector productivo, que apostó y que tiene un Fórmula 1 y que tiene para cargarle el mejor combustible. Estamos en línea de largada. El sector oficial también está haciendo su parte. Las industrias, hay que reconocerlo, las industrias están haciendo un excelente trabajo también. Entonces, toda la cadena de valor está preparada para dar el salto. Y para terminar el concepto, me hubiese gustado honestamente que nuestro país no dependa del sector agropecuario. Hubiese sido una de las personas más felices porque hubiéramos estado fuera del riesgo climático. Pero es lo que hay en este momento. Y quiero resaltar, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Holanda, son países que han salido del subdesarrollo y son países desarrollados de la mano del sector agropecuario y las industrias aledañas o las industrias que se forman. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que tratar de ver cómo sacarlo. A nosotros no nos tienen que preocupar solamente los productores pecuarios. A nosotros lo que nos tiene que preocupar es que el Paraguay logre un desarrollo socioeconómico, que es lo que conversábamos la otra vez contigo, acerca de la educación, de la salud, que se llega a un progreso. Acá tenemos una oportunidad concreta. Una cosa que no quiero dejar pasar, ya tenemos poco tiempo, José Carlos, es cómo nos ve el mundo y los mercados con respecto a una cuestión que se ha vuelto muy sensible, el tema ambiental, el tema social, laboral. ¿Cómo nos ven? Porque estamos hablando de un sector también bastante informal, con un fuerte impacto social, pero muy informal porque además son muy pequeños, digamos. Indefectiblemente ahí tenemos un problema. Tenemos un problema holístico muy grande, ¿verdad? Hoy las exigencias, por lo menos en el ámbito de pecuario, viene con condicionantes muy importantes en lo que refiere a todo lo que es la resistencia antimicrobiana, los residuos, ¿verdad? Pero cuando solemos participar en las auditorías McDonald's, en la auditoría de Walmart, que son grandes compradores, que son auditorías más comerciales, pero obviamente siempre está el servicio sanitario, hoy las exigencias del concepto de la ruralidad, como con lo que estuvo comentando ahí el doctor Valmelli, son cada vez mayores, ¿verdad? Y cada vez las cadenas de información son más cortas. Entonces hoy la información llega y cuando escuchamos algunas noticias en alguna zona, un rincón del país donde obviamente toda persona es responsable de sus actos, esa información llega a los decisorios, a los grandes, las personas que realmente deciden por tal o por cual mercado, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay una responsabilidad que tenemos que seguir trabajando. Hay todavía una informalidad importante. Paraguay ha hecho mucho
en lo que refiere a sostenibilidad, pero todavía que tenemos una materia pendiente de salir a los diferentes mercados, al lobby. El doctor Armeño comenta el lobby que hace Uruguay, ¿verdad? Sí, hoy salió su segunda exportación de carne neutral. Yo te puedo decir que es por lo menos el 50% de nuestra producción es carne neutral. El problema es que no sabemos medir, no sabemos comunicar a los diferentes productores, ¿verdad? Entonces, eso es, nosotros dentro del gobierno, el presidente de la República fue muy claro, el presidente pidió para que se continúe con el proyecto del Instituto del Paraguayo de la Carne, pero primero quería el acuerdo entre los sectores privados, ¿verdad? Entonces productor de industria, y nosotros íbamos a acompañar tanto con la Cancillería, que juega un papel súper importante, el Servicio Sanitario, Ministerio de Industria y Ministerio también de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo le agradezco mucho, Mario, José Carlos, un poco redondeando. Claramente hablamos de un sector extremadamente importante para la sociedad paraguaya, no solamente la economía, estamos hablando de que en términos de toda la cadena de valor tiene un impacto del 10% del Producto Interno Bruto, gran mete divisa, estamos hablando de 2.000 millones de dólares de exportación, estamos hablando de 138.000 pequeños productores, 87% de los productores en Paraguay tienen menos de 100 cabezas. Esto es una realidad muy única en Paraguay, a diferencia de los grandes productores de otros países que están más concentrados en los grandes. Eso también trae aparejado seguramente una serie de situaciones porque están mucho en la informalidad y hoy los mercados son muy exigentes en términos de una serie de condiciones ambientales y sociales que hay que trabajarlo, digamos, con los pequeños, donde la información corre muy rápidamente y es prácticamente imposible esconder nada, digamos. Entonces, ese es un poco el gran desafío. Por otro lado, Paraguay, vos lo decías, Mario, tiene un potencial enorme de un crecimiento para dar el siguiente salto. Hemos consolidado la genética, la producción, hemos mejorado mucho de los índices, todavía hay mucho que mejorar, pero claramente el tema de mercado, no estamos en los principales mercados. En los 4 grandes mercados del mundo, países que compran el 65% de la carne del mundo, China, Estados Unidos, Corea y Japón, nosotros no estamos ahí. Sí. Hay una serie de pasos a seguir. Parece que Estados Unidos, que está mucho más cerca, ahí hay un potencial seguramente de unas 30.000 en los próximos años toneladas. Corea y Japón van un poco más lento por sus procesos internos, pero ya iniciaron los procesos. Y el tema de China, que es el principal, compra él solo el 30% de todo lo que se compra en el mundo, es un tema geopolítico que supera un poco seguramente, vos lo dijiste muy claro, Mario, el Paraguay debería plantear esto seriamente, porque más allá del tema de vender solamente carne, también hay otro producto y hay un tema ahí demasiado importante para lo que significa no solamente este sector, sino todo el país. Entonces, básicamente, el Instituto de la Carne es una tarea pendiente. Este es un tema que tiene que unir a la industria, al sector productivo y al Estado, y al parecer acá hay una conversación pendiente, digamos, dentro de los dos sectores privados para que esto salga adelante. Y te quiero agregar algo, te interrumpo rápidamente. Gracias a Dios se ha dado un paso hacia el Instituto de la Carne. Hay hoy una mesa técnica de alto valor de la carne donde están los industriales, los ganaderos, el servicio de salud, los ministerios que están en el sector. O sea, entonces terminamos con esa buena noticia. Hay un paso que apunta realmente que eso ocurra y eso puede ayudar a todo este proceso que mencionábamos. Sí, José Carlos. Jan, te dejo un tema para la próxima charla. Hoy hablamos solamente de carne bovina. Sí. Tenemos sectores, el 8% del grano producido en nuestro país se procesa y se exporta realmente como carne. Tenemos sectores con un potencial todavía no dimensionado, número más, número menos, el sector porcino tiene un potencial de 500 millones de dólares en menos de 5 a 7 años, el sector avícola. Entonces son cadenas donde indefectiblemente hay que ir discutiendo, tenemos mucho trabajo. Durante estos 5 años de gobierno se ha aumentado en 30% la capacidad de cerdos en el país, donde la escalabilidad también es mucho más rápida. Entonces, sin duda, quedamos entonces pendientes todo el resto del sector. Hoy hablamos básicamente del sector de la carne, pero acá quedan otros tipos de carne avícola, porcina, que también están creciendo mucho. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Mario. Buenas noches.